Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Leonel. Tengo poco más de 45 años y no necesito decirte exactamente a qué me dedico. Basta con que sepas que he hecho cosas que no se cuentan ni entre amigos. Trabajo solo, sin preguntas, sin testigos. Siempre me han dicho a quién, cómo y cuándo. Lo demás corre por mi cuenta. Me enseñaron desde joven que un trabajo limpio es un trabajo bien hecho. Pero hace unos meses, algo cambió. Todo comenzó con una llamada a las 2 de la madrugada. Mi celular tiene un tono especial para esa línea, una que solo suena cuando el encargo es serio. Contesté con voz seca. «Habla Leo». «Te tengo uno complicado», respondió el güero, mi contacto desde hace años. «Es personal para alguien pesado. 100,000 por la chamba, sin preguntas. 100,000 por una sola ejecución». Sabía que había gato encerrado, pero nunca he sido de los que se echan para atrás. Me mandaron la foto, el nombre y la ubicación. Nada nuevo. El objetivo, un tal Emiliano Bravo, 19 años, estudiante de ingeniería, vivía en Tlalpan con su madre. Estaría esa noche en un parque cerca de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Me pareció raro desde el principio. ¿Qué clase de estudiante se mete con gente que puede pagar esa cantidad para hacerlo desaparecer? Pero yo no cobro por entender, cobro por hacer. Esa noche salí en una moto vieja, sin placas, la misma que he usado para trabajos delicados. Llevaba el arma en una riñonera adaptada. Mi plan era simple: interceptarlo cuando saliera del parque, seguirlo unos metros y hacer lo mío en una calle sin cámaras. Me pasé casi una hora rondando la zona hasta que lo vi. Moreno claro, delgado, llevaba una mochila negra y caminaba con la cabeza baja, como si el mundo le pesara encima. Lo seguí durante unos 10 minutos. Caminaba lento, distraído, y por momentos parecía que lloraba. Me bajé de la moto y lo seguí a pie. Él se metió por una calle que conocía bien, sin faroles, donde solo los perros callejeros hacían ruido. Cuando estuve a unos 5 metros, abrí la riñonera, saqué el arma con silenciador y apunté a la cabeza. Solo tenía que apretar el gatillo, solo eso. Pero entonces se giró y me miró. Hay cosas que uno no se espera. Lo que sentí en ese instante fue como un balde de agua helada directo en el pecho. Esa cara, esos ojos, esa mandíbula temblorosa, esa misma expresión que me veía cada diciembre en el espejo cuando lo llevaba al parque, cuando le enseñaba a andar en bici. Era Emiliano, mi hijo, el niño que dejé de ver hace más de 15 años, el que su madre escondió de mí cuando decidí alejarme para no meterlo en mi mundo. Mi sangre. El arma me pesaba como nunca. Él no me reconocía. Claro que no. Yo era solo un tipo más en la sombra. Pero yo sí lo reconocía. Hasta la forma en que caminaba era igual a la que tenía su abuelo. Me metí el arma a la chamarra y fingí pasar de largo. Pero cuando lo vi doblar en la esquina y desaparecer, supe que no podía dejarlo así. Esa noche no dormí. Tampoco regresé a casa. Me fui a un hotel de paso en Iztapalapa, donde el colchón huele a humedad y nadie hace preguntas. Durante horas revisé su nombre, sus redes, las fotos en la facultad. Vi su rostro una y otra vez en las publicaciones. Supe que vivía con su mamá, con la misma mujer que me dijo que si seguía en ese camino jamás volvería a verlos. No sabía qué hacer. Cancelar el trabajo no era una opción. Si el güero se enteraba, me iban a buscar. Y esta vez, el que estaría en la mira sería yo. Pasé los días siguientes siguiendo a Emiliano desde lejos. Supe sus rutas, sus costumbres, sus amigos. No tenía idea de en qué se había metido para que alguien quisiera borrarlo. Le pregunté discretamente a el güero si el objetivo había hecho algo grave. Se metió donde no debía. Es todo lo que te puedo decir, fue su única respuesta. Seguí insistiendo por otras vías. Me contacté con un viejo conocido en la policía que me debía favores. Le pasé el nombre y me dijo que no tenía antecedentes. Nada, cero.
Algo no cuadraba. Una noche lo vi salir de un bar en la Roma. Estaba con un grupo de amigos, pero se le notaba tenso. Revisaba su celular a cada rato. Me acerqué con cuidado. No sabía cómo abordarlo sin asustarlo. Lo seguí hasta una banqueta. Fingí ser un indigente, cubierto con una cobija. Cuando se sentó solo en la esquina, aproveché. ¿Te puedo pedir un cigarro, joven? Me miró de reojo y me lo dio sin dudar. Gracias, le dije, y lo encendí con manos que me temblaban. ¿Está bien, señor? Asentí. Quise decir algo más, preguntarle por su madre, decirle quién era, pero no podía. No así. Él se levantó y antes de irse dijo, «Cuídese, ¿sí?» No pude evitarlo. Las lágrimas se me salieron sin permiso. Al día siguiente tomé una decisión. Si alguien lo quería muerto, tendría que pasar sobre mí. Fui directo a ver a El Güero. Nos vimos en un bar de la Doctores. Le dije que el trabajo estaba cancelado. Él frunció el ceño. ¿Cómo que cancelado? No lo voy a hacer. Punto. ¿Sabes quién lo pidió? No. Y no me importa. El Güero se puso tenso. Sacó el celular y marcó. Escuché que murmuraba algo como, «Tenemos un problema». Colgó y me miró con esa expresión que solo tienen los que ya decidieron. «Vas a tener que cuidarte, Leo. Te metiste con gente pesada. Esa orden viene desde arriba». Esa noche supe que estaba jodido. Volví a mi departamento, agarré una mochila con lo esencial y me largué. Cambié de celular, de ciudad, de nombre. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que me encontraran. Pero antes de desaparecer del todo, hice una última parada. Toqué la puerta de una casa en Tlalpan. Ella abrió. Mi ex. Los años no habían pasado en vano. Me miró con cara de terror. «No quiero problemas, Leonel. No vengo por ti, vengo por él». «¿Qué hiciste?» «Lo salvé. Me fui antes de que pudiera decir más. Hoy vivo en la sierra, en un pueblo donde nadie hace preguntas. A veces escribo su nombre en un papel, solo para no olvidarlo. No sé cuánto tiempo me queda, pero no me arrepiento. Porque en un mundo donde matar es moneda corriente, haberlo perdonado fue el acto más violento que he hecho en mi vida. Y sí, soy un asesino. Pero esa noche no lo fui. Porque la sangre no pregunta, solo grita. Y yo, por fin, la escuché». Nunca quise dedicarme a esto. A veces uno se mete por necesidad, a veces por venganza, otras tantas por cobardía. En mi caso fue un poco de todo. Para cuando me di cuenta de que era demasiado tarde, ya llevaba más de 2 años trabajando como cuidador en una casa de seguridad al sur de la ciudad, en Xochimilco. Ahí no entraba cualquiera, solo los de confianza, los que habían pasado las pruebas. Era un lugar discreto, sin lujos pero funcional. Tenía 2 plantas, estacionamiento cubierto para 2 coches, cámaras en las esquinas y paredes dobles para que los vecinos no escucharan lo que no debían. El portón de entrada era de acero reforzado y cada cuarto tenía doble cerradura. Los que caían ahí, los que resguardábamos, solían ser testigos protegidos o gente que la organización ya no quería tener a la vista. Tipos que sabían demasiado, que estaban a punto de quebrarse o que simplemente estorbaban. Mi trabajo era mantenerlos con vida, tranquilos y sin contacto con el mundo exterior. Yo era la última cara que veían antes de desaparecer del todo. Nunca pensé que el que iba a terminar desapareciendo sería yo. Todo empezó con algo que, en ese momento, me pareció una nimiedad. Llevábamos hospedando a un tipo llamado El Tico por poco más de una semana. Era un exhalcón que había trabajado para otra célula en Iztapalapa. Supuestamente se había pasado de listo, pero también se decía que tenía información sobre un mando dentro de la fiscalía que filtraba operativos. Lo querían callado, aislado. La casa era segura. Nunca habían fallado los protocolos. Nadie conocía la ubicación excepto 2 personas por encima de mí y el chofer que trasladaba a los clientes. Aún así, una noche me pareció raro que, mientras limpiaba la cocina, noté que una de las rejillas de ventilación tenía los tornillos un poco flojos. Pensé que sería cosa de mantenimiento, pero cuando la quité para ajustarlos, vi algo. Un pequeño objeto negro, como una pastilla.
Un micrófono. Lo primero que pensé fue que era del equipo de vigilancia interno, pero no coincidía con los modelos que usábamos. Era algo externo, improvisado, y lo peor, no estaba solo. Encontré otros dos esa misma noche, uno en la lámpara del comedor y otro detrás del retrete del baño de visitas. Lo supe de inmediato. Alguien nos estaba escuchando desde hacía quién sabe cuánto. Le llamé al único número que tenía autorizado para emergencias. Nadie contestó. Intenté con el segundo número. Nada. Ni mensajes, ni retorno. Esa noche me quedé sentado frente a la puerta principal, con la pistola en las piernas, sin dormir. El tico dormía como si no pasara nada, ajeno a todo. Aunque, ahora que lo pienso, tal vez no era tan ajeno. A la mañana siguiente decidí revisar todo. Desarmé lámparas, abrí ductos de aire, incluso revisé el colchón del cuarto del tico. Conté al menos 7 dispositivos, todos bien escondidos, colocados con precisión quirúrgica. Eran micrófonos omnidireccionales, pequeños, sin marca visible, nada que pudiera rastrear. Para ese punto ya sabía que había sido alguien de adentro, uno de los nuestros, alguien con acceso. El tipo que instaló esos micrófonos sabía exactamente dónde ponerlos y qué ángulos cubrir. No era un novato. Lo más cabrón era que nadie debería haber podido entrar sin que yo lo notara, a menos que el traidor fuera yo. Al tercer día sin contacto, decidí hacer lo impensable, confrontar al tico. Entré a su cuarto sin avisar. Él estaba acostado, con la televisión apagada, mirando al techo como si esperara algo. ¿Desde cuándo sabes que nos están escuchando?, le pregunté. No se inmutó. ¿Tú también vas a caer, carnal? ¿Caer en qué? En la grabadora, en el juego de los que graban y luego editan. Me acerqué. Su voz no tenía miedo, pero sí un dejo de resignación. Esto no es nuevo. A mí me sembraron. Me trajeron aquí no para protegerme, sino para que dijera lo que ellos necesitaban que se grabara. Todo estaba planeado. Los micrófonos, el encierro, tú. ¿Quién eres en realidad? Yo ya no soy nadie, solo una grabación más en la carpeta de alguien más arriba. Supe entonces que tenía que salir de ahí, no por mí, por lo que sabían, por lo que ya tenían grabado. A la medianoche, revisé la única ruta de escape, la puerta trasera que conectaba con la azotea del vecino, una casa abandonada que alguna vez fue una imprenta. Estaba cerrada con llave, y yo no tenía esa llave. No me la habían dado, nunca me la habían dado. Hasta esa noche creía que conocía todas las entradas y salidas de la casa, pero descubrí otra cosa. Detrás de una alacena empotrada, encontré un pequeño pasadizo. Estaba tapado con yeso, pero el rebote del sonido al golpear me delató la oquedad. Rompí la pared con una palanca y encontré un túnel estrecho, forrado con lámina, que descendía unos 2 metros antes de conectarse con lo que parecía un antiguo sótano. Allí estaba la verdad. Micrófonos, cámaras, grabadoras, todo estaba ahí. Pero no era solo eso. Había transcripciones impresas en hojas recicladas, con fechas, nombres y frases subrayadas. Algunas eran mías, otras del tico, y otras más de tipos que nunca estuvieron en esa casa. Gente que al parecer también había pasado por ahí, todos vigilados, todos grabados. Había una carpeta con mi nombre. No lo abrí. Ya sabía lo que contenía. Ese lugar no era una casa de seguridad, era una ratonera con micrófonos, un punto de control, de monitoreo, de destrucción. Y yo era el que estaba a punto de ser destruido. Subí de nuevo. El tico ya no estaba en su cuarto, todo estaba apagado. Las cámaras habían dejado de grabar. El monitor central mostraba una pantalla azul. Me dirigí a la entrada principal y entonces lo vi. Un sobre manila en el suelo. Tenía escrito mi nombre con plumón rojo. Dentro, una nota. No te preocupes, ya dijiste lo que tenías que decir. No dormí esa noche. No regresé al cuarto. Me senté en el coche dentro del garaje, esperando. Por la mañana, llegaron. 3 camionetas sin placas, 4 tipos armados, sin uniforme.
Uno de ellos se acercó a la ventana del coche y golpeó con los nudillos. «Te puedes ir, ya no eres necesario». «¿Y el tico? ¿Cuál tico?» Encendí el coche. Salí sin decir nada. No quise mirar atrás. En el retrovisor, la casa se fue haciendo más pequeña, como un recuerdo mal grabado en una cinta vieja. Desde entonces no sé a quién confiarle mi historia. Sé que todo lo que diga puede ser usado en mi contra, como en un juicio. Solo que aquí no hay juez, ni defensa, ni justicia. Solo hay voces grabadas, archivos, traiciones y micrófonos ocultos en lugares donde uno cree estar solo. Me llamo Julián Ortega. Tengo 35 años y aunque en mi acta dice que soy civil, en realidad he sido parte de comandos tácticos no oficiales desde hace más de una década. De esos grupos que el gobierno no reconoce, pero que le hacen el trabajo sucio. En esos círculos no hay lugar para sentimentalismos ni para errores, solo sobrevivientes. Y esa madrugada yo fui el único. Fue en una sierra cerca de Orizaba, en la zona de Puebla que conecta con el pico de Orizaba. Nos habían mandado a limpiar un rancho en la zona de Sierra Negra. Se rumoreaba que pertenecía a una célula que se había separado del cártel de Jalisco y operaba de forma brutal. Nos asignaron la operación bajo la bandera de rescate humanitario, pero todos sabíamos que era una ejecución discreta. Nuestro equipo era de 8. Yo era el segundo al mando, detrás del capitán Méndez, un tipo duro, hermético, veterano del ejército. Con nosotros iban Iván y Goyo, francotiradores, el negro, experto en explosivos, Mario y Carlos, binomio para incursiones nocturnas, y el chino, nuestro técnico de comunicaciones. Todos con experiencia en zonas calientes. Todos, hasta esa noche, invencibles. La noche anterior habíamos llegado al objetivo, un rancho de ladrillo gris, cercado con púas, enclavado en lo más alto del cerro. El acceso era limitado, una sola entrada por una terracería estrecha. El helicóptero nos había dejado unos kilómetros más abajo para evitar levantar sospechas. Caminamos en silencio durante horas bajo un cielo cubierto. El rancho se veía muerto, sin luz, sin ruido, demasiado perfecto. A las 2 de la madrugada entramos, sin resistencia, ni un solo disparo. Las puertas interiores estaban sin seguro. Todo estaba limpio y vacío. Recorrimos habitación por habitación y no encontramos nada. Ni armas, ni droga, ni personas. Solo camas hechas, platos limpios, lavabos secos. El tipo de orden que uno no espera en un lugar así. La orden fue clara: pernoctar ahí y esperar la extracción al amanecer. Cerramos puertas y ventanas, colocamos sensores de movimiento en los accesos, bloqueamos las entradas con muebles y nos repartimos en 2 habitaciones del segundo piso. Nadie podía entrar o salir sin que lo supiéramos. Todo bajo protocolo. Desperté en medio de la oscuridad. El reloj marcaba las 5:14. Lo sé porque vi el segundero. Un zumbido molesto flotaba en el ambiente como un motor lejano. Sentía un ardor en la garganta, como si hubiera inhalado humo. Me incorporé lentamente, con el arma ya en la mano. Fue entonces cuando noté el silencio. No era normal. El cuarto donde dormíamos estaba en penumbras. La lámpara portátil parpadeaba. Llamé a Mario, que dormía junto a la puerta, pero no respondió. Me acerqué, y lo que vi aún me cuesta contarlo. Tenía la garganta abierta, de lado a lado. Pero no fue eso lo que me congeló, fue la expresión. Los ojos abiertos, desorbitados, fijos en el techo, con una mueca de terror absoluto. Lo toqué. Estaba frío. Mi instinto fue inmediato. Revisé a los demás. Carlos estaba en la litera inferior. Lo habían apuñalado en el estómago, varias veces. Aún tenía el puño cerrado, como si hubiese tratado de defenderse. Pero no había señales de lucha. Me paralicé. La puerta estaba cerrada con el seguro interno. Los sensores no habían saltado. No había forma de que alguien hubiese entrado. Corrí al cuarto contiguo. Lo que encontré fue un matadero. Méndez colgaba del ventilador, desnucado.
El negro estaba en una esquina, con los dedos cercenados y el rostro desfigurado. Iván y Goyo estaban sobre la cama, amordazados, con los ojos vacíos, como si les hubieran succionado el alma. Al chino lo encontré dentro del armario, su pecho abierto, como diseccionado, su radio destrozado, como si alguien se hubiera asegurado de que no pudiera comunicar nada. Todo estaba cerrado, seguro por dentro. Las ventanas tenían barrotes, no había ninguna señal de entrada forzada, ningún disparo, ninguna explosión, solo muerte silenciosa, quirúrgica. Y el zumbido seguía. Mi mente se fragmentó. No supe si salir corriendo, pegarme un tiro o quedarme allí rezando por una explicación lógica. Me obligué a revisar cada rincón. Busqué cámaras ocultas, pasadizos, artefactos. Nada. Solo la sensación de que algo o alguien nos había estado observando toda la noche, desde adentro. Fui el único sobreviviente, el único testigo. El helicóptero llegó con 2 horas de retraso, justo cuando el sol se asomaba detrás de los cerros. Cuando el equipo de extracción vio mi rostro ensangrentado y mis botas cubiertas de los restos de mis compañeros, entendieron que algo grave había ocurrido. No me creyeron del todo. Dijeron que fue un ajuste interno, que uno de nosotros enloqueció y mató a los demás mientras dormían. Me encerraron en una clínica militar durante 2 semanas, bajo observación. En la autopsia, todos los cuerpos presentaban un patrón quirúrgico. Cortes limpios, precisión milimétrica, como si hubieran sido hechos por alguien con entrenamiento médico, o peor. Yo no tenía sangre en las manos. Las grabaciones de los sensores no registraron ninguna anomalía. Los archivos del chino desaparecieron. No hubo reporte oficial. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Me dieron de baja. No se me permitió conservar ni una sola foto del equipo. No hay registros de la operación. Nadie habla de ello. Pero hay algo que no deja de perseguirme. Ese zumbido. Algunas noches lo escucho otra vez. Leve, como si viniera desde adentro de mi oído, como si aún estuviera allí, escondido entre los pliegues de mi memoria. Y hay algo más. Una semana después del incidente, alguien dejó un sobre bajo la puerta de mi departamento en Cuautla. Dentro había una foto, la última que tomamos antes de la operación. Todos sonriendo. Pero al fondo, en una de las ventanas del rancho, hay una silueta. No es ninguno de nosotros. Y estoy seguro que esa figura aún sigue ahí, esperando. Nunca imaginé que un día me tocaría hacer algo que ni en mis peores pesadillas hubiera aceptado. Me llamo Jorge, tengo 38 años y llevo más de la mitad de mi vida sirviendo a un hombre que todos conocen como el Viejo. No diré su nombre verdadero, porque aquí en Jalisco ese tipo de información mata. Lo que sí puedo decir es que, durante todos estos años, he hecho de todo. Cobrar cuentas, desaparecer cadáveres, intimidar a quien se le ponga al frente, y sí, también matar. Pero lo que me pidieron esa noche, eso fue otra cosa. Era casi la medianoche cuando me llamaron al rancho. El Viejo no suele citar a nadie a esas horas si no es algo urgente o sucio. Fui con el corazón ya acelerado, como si mi instinto supiera que esa noche iba a cambiar algo dentro de mí. Llegué y vi su camioneta negra estacionada junto al cuarto de herramientas. Ahí no se hacen juntas. Ahí se trabaja con sangre. Me bajé de la troca y uno de sus muchachos me recibió en silencio. Me hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera. En la parte trasera, donde se guarda el ganado, había un tipo amarrado a una silla, vendado, con los labios rotos y la camisa ensangrentada. Lo reconocí por el cuerpo, por los hombros anchos, por las manos grandes. Aunque estuviera hecho mierda, no había duda. Este güey se metió con la mercancía, dijo el Viejo, saliendo de las sombras, con su voz áspera, esa que siempre me pone tenso, aunque me haya criado como un hijo. Y necesito que tú lo hagas hablar. Me quedé congelado, mi garganta se secó. ¿Qué hizo? Vendió información. Lo agarramos hace 1 hora. Todavía no suelta nombres. No sabemos si es del otro cártel o si es un puto traidor por cuenta propia. ¿Cómo se llama?
Pregunté, pero ya lo sabía. El viejo encendió un cigarro y me miró con esos ojos vacíos. Dice que se llama Isaías, pero ese nombre no me dice nada. ¿A ti sí? Isaías, mi hermano menor. No lo veía desde hacía más de 15 años. Pensé que estaba muerto. Se había ido de casa a los 17, después de una pelea brutal con mi padre. Nunca lo volvió a buscar. Yo tampoco. Mi vida ya era esta mierda desde entonces. Me acerqué. No me atrevía a levantarle la venda. No sabía qué iba a encontrar, si aún me iba a reconocer, si me iba a odiar. ¿Y si ya habló?, pregunté, intentando disimular mi voz temblorosa. No lo ha hecho, y tú lo vas a hacer hablar. Pero no quiero que se muera. Aún no. Quiero nombres, fechas, lo que sepa. ¿Y los otros? Van por más cabrones. Este se queda contigo, hasta que cante. No tenía opción. Esperé a que todos se fueran. Cerré el galpón con candado. Me quedé solo con Isaías, la silla y el frío de la madrugada. Me temblaban las manos. Me las metí en las bolsas del pantalón para que no se notara. ¿Sabes quién soy?, le pregunté. Él no respondió. Tenía los labios reventados. Apenas podía mover la boca. Soy Jorge, tu hermano. Se quedó inmóvil. No dijo nada durante un rato largo. Luego, en un susurro ronco, dijo: pensé que estabas muerto. Me agaché frente a él, sin saber si abrazarlo o soltarle un madrazo por haber caído en esta mierda. Estaba más flaco de lo que recordaba. El pelo sucio, la barba crecida. ¿Por qué regresaste? No regresé. Nunca me fui. Respondió con una media sonrisa dolorosa. Solo me escondí. No quería esto. ¿Y entonces por qué chingados estás aquí?, dije con rabia, queriendo sacudirlo, sacarle respuestas que no dolían tanto. Porque los de tu patrón mataron a mi hijo. Me eché para atrás como si me hubieran disparado en el pecho. ¿Qué dijiste? Tenía 16. Iba saliendo de la prepa. Estaba en el lugar equivocado. Era uno de esos días de limpieza. Un comando hizo una ronda en la colonia. Pensaban que vendían cristal ahí. Lo acribillaron junto con otros 4. Nadie dijo nada. No supe qué hacer. Me paré, caminé por el galpón, pateé un bote. No podía respirar. ¿Cómo te enteraste que era mi gente? Porque alguien me lo dijo. Un soplón que sabía quién era tu patrón. Me buscó. Me habló de ti. Me dijo que tú lo protegías. Entonces lo entendí todo. Isaías se había infiltrado para llegar hasta el viejo, para vengarse. No estaba robando nada. No era traidor. Era un padre quebrado, como lo había sido el mío, como lo estaba siendo yo. ¿Qué esperabas lograr? Lo que todos esperan cuando lo han perdido todo: justicia, o algo que se le parezca. Me quedé ahí, parado, con la cara ardiéndome y los ojos queriendo reventarse. Tengo que hacer que parezca que te torturé, le dije. No puedo soltarte, pero tampoco puedo entregarte. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche me volví otro. Me odié como nunca antes. Tomé unas pinzas, un encendedor, un trapo. Le hice cortes donde no dejaran marca. Le quemé la pierna para que oliera a carne. Le saqué sangre del brazo con una navaja oxidada, solo para que el viejo viera que había cumplido. Isaías no gritó, ni una sola vez. Solo cuando terminé, me dijo: ¿recuerdas cuando dormíamos en el cuarto de lámina? Asentí sin mirarlo. Yo siempre soñaba que tú me rescatabas, que me sacabas de ahí, de todo esto. No supe qué decirle. Me senté a su lado. Solo nos quedamos escuchando los grillos y los perros ladrando a lo lejos. A la mañana siguiente, el viejo llegó con 2 de sus hombres. Revisaron las heridas. Hicieron preguntas. ¿Cantó?, preguntó. Sí. Dijo que no era del otro cártel, que actuaba solo, que lo hizo por venganza. ¿Contra quién? Contra ti. Por una redada en la colonia Xolotl. Perdió un hijo. El viejo soltó un suspiro y se encendió otro cigarro. ¿Y tú? ¿Le crees? Lo miré fijo. Ya no me temblaba la voz. Sí. Está bien, dijo, sorprendiéndome. Mátalo. No, patrón. No es necesario. Ya no tiene nada más.
No sabe nada más. No hay más guerra ahí. El viejo se me acercó. Me miró como un padre mira a un hijo que empieza a desobedecer. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Te está ablandando la conciencia? No. Solo creo que matarlo es innecesario. Y usted siempre me enseñó a no ensuciarse las manos por placer. Hubo un largo silencio. Luego se encogió de hombros. Está bien, que desaparezca, pero si vuelve a cruzarse en el camino, no habrá segunda oportunidad. Asentí. Me temblaban las piernas, pero no lo dejé notar. Lo llevé esa misma noche a la terminal de autobuses. Le di unos billetes, un celular, una credencial falsa. Antes de que se bajara de la camioneta me dijo: no todos los monstruos nacen siendo monstruos. Y no todos los hermanos salvan. Nos abrazamos. Fue breve, como si el tiempo que habíamos perdido nos hiciera sentir torpes. Se fue sin mirar atrás. Desde entonces, sigo aquí. Sigo con el viejo. Sigo obedeciendo. Pero cada vez que lo veo a los ojos, sé que un día yo también me iré. Que un día alguien vendrá a hacerme pagar. Tal vez Isaías. Tal vez su hijo desde el más allá. O tal vez yo mismo. Porque en este trabajo, la sangre nunca se lava. Solo se seca. Y queda ahí, marcada, para siempre. Hay cosas que uno hace por dinero y cosas que uno hace por respeto, pero la mayoría de las que hice yo fueron por miedo. Miedo a no obedecer, miedo a terminar como los que desaparecen sin hacer ruido. Me llamo Gabriel, pero en la frontera me conocían como El Moro. No por árabe ni por moreno, sino porque, según decían, tenía la sangre fría. Era sicario, o lo fui. No hay retiro para esta clase de vida, solo formas de terminarla, en una cárcel que no existe en el mapa o en una fosa que nadie excava. Tenía 34 años cuando las cosas comenzaron a cambiar. Ya había visto y hecho cosas que se quedan en la mente como manchas que ni el alcohol ni el olvido pueden borrar. Pero hasta entonces, todo era trabajo, silencioso, directo, profesional, hasta que empecé a verlos. No estoy hablando de fantasmas. No se me apareció ningún muerto levitando, ni escuché voces del más allá. Número. Lo que vi, lo que me seguía, eran personas reales, cuerpos de carne y hueso, gente que no conocía, pero que claramente me conocía a mí. Todo comenzó en Ciudad Juárez. Estaba hospedado en un hotel barato cerca de la Avenida Tecnológico. Un lugar de paso, discreto, sin cámaras y con una recepcionista que no preguntaba nombres. Había viajado desde Tijuana para cumplir un encargo. Un tipo de nombre Daniel Ríos, abogado de derechos humanos, al que la organización ya le tenía el ojo encima desde hace meses. Nada nuevo. Llegar, vigilar, ejecutar, irse. Pero esa noche, en el espejo de la habitación, mientras me lavaba los dientes con una botella de Bonafont y usaba la camiseta como toalla, noté algo raro. La silueta en el espejo no coincidía con la mía. Estaba detrás de mí, apenas visible, un tipo flaco con gorra de béisbol y chaqueta de mezclilla. Me giré de inmediato. No había nadie. Salí al pasillo, revisé con la pistola desenfundada. Nada. Solo silencio y el zumbido del foco intermitente del pasillo. Volví al espejo. Nada. Pensé que era el cansancio o paranoia, pero al día siguiente lo volví a ver. Esta vez no fue en el espejo, fue en la calle. Había ido al Oxxo por un café y un paquete de cigarros. Lo vi parado al otro lado de la avenida, mirándome. Mismo tipo, misma gorra, mismo gesto neutro. No se movía. No pedía nada, solo me miraba. No dije nada, no me acerqué. Lo ignoré como uno ignora al taxista que pita sin razón o al policía que quiere mordida sin siquiera bajarse de la moto. Pero ya no estaba tranquilo. Esa noche dormí con el arma bajo la almohada. Cada sonido, cada sombra me mantenía en alerta. A las 3:30 de la madrugada escuché pasos en el pasillo, lentos, constantes. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Vacío. Pero cuando volví a dar un paso hacia la cama, 3 golpes secos retumbaron en la puerta. Gabriel,
dijo una voz baja, masculina, del otro lado. Tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. No abrí, no respondí, no volví a dormir. Al día siguiente cancelé el encargo. No llamé a nadie para pedir permiso. No pedí instrucciones, solo me largué. En esta línea de trabajo, eso equivale a una sentencia de muerte. Pero me daba igual. Sentía que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Me fui a Monterrey, luego a Guadalajara. Cambié de ciudad cada semana. Dormía en hoteles de paso, comía en la calle, vivía como un perro callejero con billetes sucios en la mochila. Pero no importaba dónde estuviera. Siempre aparecía alguien, nunca el mismo rostro, pero la misma mirada. Una mujer en el metro de la línea 3 de Guadalajara. Un anciano frente a la taquería El Compadre en Puebla. Un niño que jugaba con una pelota desinflada en un parque de Saltillo. Todos distintos, pero todos me miraban igual, fijamente, como si supieran algo, como si me esperaran. Al principio pensé en ir al psicólogo, pero ¿qué le dice uno a un médico cuando no puede explicar el mal que tiene? Doctor, siento que los muertos me siguen, pero están vivos. No, eso no cabe en una receta ni se arregla con pastillas. Decidí regresar a Tijuana. Pensé que si hablaba con los jefes, si negociaba algo, podrían sacarme del país. Mandarme al sur, a Guatemala, a Colombia, a donde fuera. Pero la ciudad ya no me reconocía. Era como caminar por una versión paralela de Tijuana. Todo igual pero distinto. Y esa noche, en el motel Costa Dorada, lo supe. Estaba acostado, fumando un cigarro con la ventana abierta. Afuera se escuchaban los gritos de los borrachos que salían del bar de al lado, el zumbido de los autos, el viento, pero de pronto, silencio, total, como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Me levanté, cerré la ventana. Al darme la vuelta, estaban ahí, 5 personas dentro de la habitación. No supe cómo entraron, no escuché la puerta, no vi sombras, solo estaban ahí, de pie. Una señora con vestido azul, un joven con el cuello lleno de sangre seca, una niña de no más de 8 años, un tipo con el cráneo hundido y un alambre de púas colgando del brazo, y al frente, el de la gorra, el primero, el de Juárez. No hablaron, no se movieron, solo me miraban. No podía respirar. Intenté gritar, no pude. Mis piernas se doblaron, caí al piso, jadeando. Pensé que moría ahí, solo, con esos ojos encima, pero no me mataron. Cuando desperté, estaba solo, sin arma, sin teléfono, solo la ropa puesta y una hoja doblada en mi mano. Nosotros no olvidamos, no te buscamos, te encontramos. Desde entonces, me muevo de noche. Cambié mi nombre. Dejé el norte. Estoy en Chiapas ahora, en San Cristóbal, barriendo en un taller mecánico. Nadie sabe quién fui. Nadie me pregunta nada. Pero cada semana, alguien nuevo aparece. No hacen nada. No me tocan. No hablan. Solo se quedan ahí, observándome. Sé quiénes son. Son los hermanos, las hijas, los padres, los amigos de los que no regresaron, los que maté, los que ayudé a desaparecer, y están vivos, pero vienen por mí. No hay redención en esta vida, no hay confesión que me salve, y no hay cárcel que me castigue más que la condena que cargo todos los días. Ver sus rostros, recordarlos, saber que no importa a dónde vaya, ellos ya están ahí, esperando, porque los muertos no regresan, pero los vivos tampoco olvidan. Me llamo Emiliano, tengo 38 años y una rutina tan aburrida como la mayoría de los que intentan desaparecer en la masa de la Ciudad de México. No tengo hijos, trabajo solo, vivo solo, nadie me espera en casa, y eso, en mi trabajo, es perfecto. Soy lo que muchos llamarían un ejecutor, otros me dicen sicario. Yo prefiero decir que soy un hombre de encargos. Me pagan para resolver problemas, sin testigos, sin preguntas, y hasta hace poco, sin consecuencias. La primera vez que me pasó fue en febrero,
cuando terminé un trabajo en una zona boscosa, allá por la Marquesa. El cliente había pedido que el asunto se resolviera lejos del bullicio. Aquel tipo, un tal Lorenzo, me esperaba en su camioneta con cara de saber que ya no saldría de ahí. Hice lo que tenía que hacer, limpio, sin ruido. Me senté un rato en una roca, fumé un cigarro, todo estaba normal. Pero al volver a casa y revisar mi celular, había un mensaje sin remitente. Solo un enlace. Pensé que era spam, pero lo abrí. Era un video. Se reproducía sin que yo lo pidiera. Me vi a mí mismo, desde la parte trasera, agachado frente al cuerpo de Lorenzo. El ángulo era demasiado cercano. Se escuchaba el crujido de las hojas y mi respiración. No había forma de que fuera una cámara de seguridad. Y si alguien me hubiera seguido, lo habría sabido. Soy cuidadoso, muy cuidadoso. Pensé que era una advertencia, tal vez una cámara escondida, pero no encontré nada, ni señales, ni movimiento. Revisé el lugar al día siguiente, con calma. Nada. Me inquietó, pero no tanto. Este mundo tiene ojos que uno nunca ve. Lo tomé como un recordatorio de no confiarme. Después de eso, pasaron semanas, hasta que vino el siguiente encargo. Fue un trabajo rutinario. Un contador que hablaba demasiado, allá por Iztapalapa. Esperé en su coche a que bajara del gimnasio, justo frente a un Oxxo. Una bala, un solo ruido, y todo el mundo pensó que era un asalto. Me alejé tranquilo. Al llegar a casa, de nuevo, otro mensaje. Esta vez, sin texto, solo el video. Me vi a mí mismo, en el coche, justo antes de disparar. La cámara estaba dentro del coche. Dentro. El ángulo mostraba mi mano derecha apretando el gatillo. Se veía hasta el tic nervioso que tengo cuando respiro profundo antes de jalar el seguro. Mi corazón se aceleró. No soy paranoico. Pero eso ya no era una casualidad. Apagué el celular. Lo desarmé. Cambié de número. Quemé la SIM. Compré otro equipo en Tepito. Durante semanas no recibí nada. Pensé que había sido una filtración. Algún cliente queriendo chantajearme. Pero mis encargos vienen de arriba. Gente que no juega con amenazas baratas. Todos sabían que yo no dejo cabos sueltos. Hasta que volví a recibir otro mensaje. Este llegó una semana después de un trabajo en Tlalnepantla. Una mujer. Ella sabía cosas. Me dieron su foto, la dirección y hasta el modelo del coche. Fácil. Cuando el video se abrió, casi vomité. Me vi a mí mismo entrando al edificio. La cámara estaba al nivel de mis rodillas, como si alguien me hubiera seguido muy, muy de cerca. Se escuchaban mis pasos, mis llaves, incluso el clic de la cerradura. No sé cómo, pero alguien estaba ahí, pegado a mí, respirándome en la nuca, y yo no lo vi. Después de eso, no dormí por 3 noches. Empecé a moverme más. Nunca duermo 2 veces en el mismo lugar. Cambié de coche. Dejé mi celular en casa y comencé a usar uno de prepago, solo para emergencias. Pero el siguiente video llegó igual, después del trabajo de Puebla. Esta vez no era un mensaje. El video llegó grabado en una USB que alguien dejó en el asiento de mi coche mientras yo estaba en una tienda comprando agua. Cuando lo reproduje, me congelé. Era yo, durmiendo. En uno de mis escondites, en un hotel de paso, en la autopista México-Toluca. La toma comenzaba en la puerta, luego se acercaba. Se escuchaba una respiración muy leve, apenas perceptible. Yo estaba acostado, de lado, con una pierna fuera de la sábana. No me movía. El video duraba 5 minutos. No hacía nada más. Solo me observaba. Después de eso, dejé el trabajo por un mes. Fui a ver a un viejo contacto, un tipo que me debía favores desde hace años. Uno de esos que saben encontrar rastreadores donde nadie más ve nada. Revisó mis zapatos, mi ropa, mi coche, mi maleta, hasta mis dientes. Nada. Si alguien te sigue, lo hace sin tecnología. A la antigua. ¿A la antigua? Con ojos, con paciencia. Volví a casa con un sabor metálico en la boca. Esa noche dormí con la pistola en la mano. Cuando volví a aceptar un encargo, fue solo porque la paga era buena y el trabajo parecía limpio.
un abogado de Cuernavaca. Sabía cosas de alguien pesado y ya no servía. Esperé, como siempre. Seguí su rutina. Todo estaba bien. Lo ejecuté en el estacionamiento del centro comercial Averanda, justo cuando se subía a su coche. Me fui sin prisa, como si hubiera sido un robo más. Al llegar al cuarto que rentaba en un Airbnb, me esperaba un sobre bajo la puerta. Dentro, un USB y una hoja doblada. En la hoja, una sola frase escrita a mano: él ya sabe dónde estás. Metí la USB al viejo laptop que solo uso sin conexión. El video esta vez no mostraba el encargo. Era un clip de mí, desde la azotea de ese mismo Airbnb, grabado desde 1 metro de distancia. Yo, lavándome los dientes, frente al espejo del baño, en calzones. Vulnerable, ridículo. Me sentí como un animal en una jaula. Pasaron días sin dormir. Salí de ahí. Me refugié en una casa que tengo en Valle de Bravo, oculta entre el bosque. Apagué todo. Sin celulares, sin internet. Me alimentaba de latas y pan seco. Dormía armado. No encendía luces. Y aún así, lo recibí. La nota estaba en el buzón. Ni una palabra. Solo una fotografía. Yo, la noche anterior, orinando detrás de los arbustos, a unos metros del porche. La toma estaba desenfocada, pero claramente era yo. Pude ver mi cicatriz en la cintura, la que me hice cuando me caí de niño. Pensé en rendirme, pensé en entregarme. Pero, ¿a quién? ¿Qué le dices a la policía? ¿Que alguien te manda videos de ti mismo y no sabes cómo? ¿Que te espían pero no sabes quién? Y lo peor, no hay amenazas, no hay exigencias, solo presencia. Él está ahí, siempre, en cada encargo, en cada noche. Me acompaña, me mira. El último encargo fue hace 2 días. Un empresario de Veracruz. Me lo crucé en un café, como planeado. Usé la jeringa, sin dejar marcas. Nadie notó nada. Parecía que se había dormido. Apenas llegué a la terminal del ADO, vi que mi mochila tenía algo dentro que no era mío. Otro sobre. Esta vez, dentro había una memoria SD y una nota escrita con letra infantil. ¿A dónde vamos después, Emi? Me bajé del camión antes de que arrancara. No volví a casa. Estoy escribiendo esto en una sala de espera, en el aeropuerto de Toluca. No tengo boleto ni destino. Solo quiero moverme, perderlo, perderme. No tengo nombre ahora, no tengo ruta. Solo me queda una certeza. Él siempre me encuentra y cada vez está más cerca. Me llamo Julián, aunque ese nombre hace tiempo que dejó de tener valor. En mi mundo, uno vale por lo que ha hecho, no por lo que lleva escrito en la credencial. Fui sicario, lo fui por necesidad, por lealtad y por hambre. Y ahora, a mis casi 40 años, soy el único que queda con vida de una célula que alguna vez fue poderosa. Todos los que trabajamos con el Güero hemos ido cayendo, uno por uno. Y no por la policía ni por cárteles rivales, no. Esta limpia viene de alguien que conoce bien cómo nos movemos. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando me llamaron para avisarme que el Chuma apareció colgado del puente de Periférico, sin cabeza, sin manos y con la lengua clavada al pecho. Una ejecución exagerada, incluso para los estándares de nuestra chamba. Nadie lo reclamó, ningún grupo se adjudicó la ejecución. En los grupos de WhatsApp que manteníamos con otros excompas, hubo silencio. Uno que otro puso, "¿Qué EPD, carnal?", pero todos sabíamos que eso no era normal. El Chuma ya se había retirado, tenía 3 años vendiendo autopartes en Naucalpan, tratando de limpiar su nombre. Nunca le falló al Güero, fue uno de los más leales. La muerte del Chuma fue solo el principio. A la semana cayó el Pollo, un vato de Veracruz que fue nuestro francotirador en los años pesados del 2012 al 2015. Vivía tranquilo en Tlaxcala, enseñando defensa personal a chavitos. Desapareció una noche después de cerrar su gimnasio. Lo encontraron 3 días después, envuelto en una lona, quemado, pero aún con una cartulina que decía, "Tú también hablaste de más".
Esa frase se repitió en la siguiente muerte, la de la negra, una mujer fría como el hielo, pero más leal que cualquier otro. También había trabajado para el Güero. Ese patrón nos sacó de pedo a los pocos que quedábamos. Yo me comunicaba cada vez menos, pero mantenía contacto con solo 3, el Cachetes, la Pili y el Pantera. Éramos los últimos. Todos nos habíamos retirado, cada uno con su historia. La Pili cuidaba a su mamá en Cuernavaca, el Pantera se metió a vender sistemas de seguridad en Irapuato y el Cachetes tenía un taller en Puebla. Todos intentando pasar desapercibidos, todos intentando olvidar los años que pasamos matando y cobrando por órdenes del Güero. Pero el pasado nunca se olvida, y mucho menos si alguien está empeñado en revivirlo. Una noche, mientras me preparaba unos frijoles en mi departamento de renta en Querétaro, me llamó la Pili. Me dijo que alguien la estaba siguiendo. Al principio pensó que era paranoia, pero ya eran 3 días donde el mismo coche aparecía cerca de su casa, con los vidrios polarizados. Esa misma noche me mandó una nota de voz. Julián, si me pasa algo, fue alguien de adentro, fue alguien que nos conoce. A la mañana siguiente, apareció muerta en su casa, sin señales de robo. La policía no reportó nada raro, pero yo sí sabía. La mataron con una jeringa de aire directo en la yugular, una técnica que solo nosotros conocíamos. Eso ya no era coincidencia. Comencé a repasar en mi mente todo lo que teníamos en común. El Güero, siempre el Güero, nadie más. El Güero era un tipo carismático y peligroso. Nunca se manchaba las manos directamente, pero todos los que trabajamos con él sabíamos que su sonrisa era más falsa que un billete de 1000 con Benito Juárez. Nos usó, como a todos, y cuando ya no le servíamos, nos dejó ir. Lo curioso es que siempre nos dejó vivos. Decía que no creía en matar a sus soldados una vez terminada la guerra. Al principio creímos que la limpia era obra suya, pero me puse a investigar, discretamente. El Güero seguía activo, según rumores, pero su nombre ya no sonaba tanto. Era como si se hubiera enterrado bajo su propio silencio. Entonces supe de algo que lo cambió todo. Fui a visitar al Cachetes a Puebla. Le pedí que no se moviera, que esperara por mí. Cuando llegué a su taller, me recibió con cara pálida. Me llevó a su oficina y me enseñó lo que había encontrado, un USB. Me dijo que se lo había dejado un repartidor de Uber Eats con una nota que decía: tus pecados han vuelto a ti. Dentro del USB había audios, grabaciones de nuestras operaciones, nombres, fechas, direcciones. Cada una de las ejecuciones que hicimos para el Güero estaba documentada. Incluso había grabaciones de las noches que pasábamos en las casas de seguridad. Nada de eso debió existir. Éramos discretos, cuidadosos. ¿Quién grabó eso? ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Y si fue el Güero?, pregunté. No, dijo Cachetes, con los ojos clavados en la pantalla. Él no necesita esto. Esto es personal. Esto es venganza. El Pantera murió esa misma noche. Le metieron 2 tiros al corazón y 1 a la cabeza cuando salía del gimnasio donde trabajaba. Nadie vio nada. Cámaras apagadas. Lo mataron como nosotros solíamos matar, sin dejar rastro. Ahora éramos solo el Cachetes y yo, y sabíamos que el siguiente era uno de nosotros. Pasamos 2 días encerrados. Armamos una lista de todos los que trabajaron con nosotros. Cruzamos nombres, revisamos redes sociales, noticias. Entonces dimos con ella, Zulema García, la única hija de un arquitecto que ejecutamos en el 2014. Fue una orden directa del Güero. El tipo le debía 5 millones de pesos y se estaba haciendo pendejo. Lo matamos frente a su familia, lo amarramos a una silla, lo desangramos y luego prendimos fuego a la casa. La niña tenía 15 años. Sobrevivió escondida en un armario. Zulema ahora era adulta, había estudiado psicología, había viajado a Colombia, tenía fotos con exmilitares en redes sociales y había desaparecido hace 2 años. Desde entonces, nada, como si se hubiera tragado el mundo. Pero nosotros sabíamos, ella era la que nos estaba cazando. El Cachetes murió 2 noches después. Entraron a su casa sin forzar nada. Lo encontraron muerto en su cama, con una nota clavada al pecho.
Yo no olvido. Tú sí. Ya no me quedaba nadie. No dormí en días. Cambié de casa. Quemé el celular. Viví como un perro, sin rumbo. Cada sombra me parecía ella. Cada auto detenido más de 5 minutos me provocaba náuseas. Entonces una mañana, en el mercado de San Juan del Río, mientras compraba pan, alguien me tocó el hombro. Era una joven, de mirada serena, rostro sin expresión. ¿Tú eres Julián? No tuve tiempo de responder. Sentí algo punzante en el cuello. Lo siguiente fue oscuridad. Desperté atado a una silla. Frente a mí, la misma mujer. Ojos oscuros, ropa negra, silencio total. ¿Por qué nos estás matando?, le pregunté, con la voz rota. ¿Matar?, dijo con calma. No, solo estoy devolviendo lo que ustedes hicieron, uno por uno, sin odio, sin prisa, como ustedes lo hicieron con mi padre, con mi madre, con mi hermano. No pude decir nada, solo la vi levantar un celular y empezar a grabar. Confiesa lo que hiciste, Julián, que el país sepa quién eres. Lo hice, lo conté todo, no por redención, sino por miedo, porque sabía que ese video era lo último que haría. Pero no me mató, me dejó atado, con una cámara grabando. Me encontró la policía horas después. El video ya estaba en redes. Me arrestaron, me exhibieron. Ahora estoy aquí, en una celda, esperando juicio. ¿La vieron después? No, nadie sabe de ella. Algunos creen que nunca existió. Pero yo sí la vi, y sé que ella cumplió su misión. Todos los que trabajamos con el Güero, ya estamos muertos. Yo solo estoy esperando que alguien apague la luz. Me llamo Víctor. No voy a decirte mi apellido, ni el nombre real del lugar donde vivo ahora. Solo puedo decir que alguna vez trabajé para un hombre al que todos llamaban el Viejo, uno de esos nombres que pesan como plomo en la boca si los dices donde no debes. En el sur de Monterrey, su sola mención abría o cerraba puertas, dependiendo de a qué lado del miedo estuvieras. Por más de 5 años hice lo que muchos hacen en este negocio: cobrar deudas, hacer que otros desaparezcan, transportar paquetes que no se deben abrir. Nunca me gustó, pero era bueno en ello. Y cuando eres bueno en algo aquí, no te dejan salir tan fácil. Una noche de agosto, todavía con el calor pegajoso de la ciudad metido en la piel, fui a hacer una entrega en la colonia Independencia. Era una de esas casitas donde todo suena a humedad, los abanicos girando sin fuerza, los perros ladrando sin motivo y los gritos de una señora que parece discutir con nadie. Eran casi las 11. Dejé el sobre donde me dijeron y bajé la escalera con el arma en la cintura y la cabeza en alto. Pero al llegar a la banqueta, lo vi. Un niño, flaco, moreno, con la camiseta sucia y rota. No tendría más de 8 años. Estaba parado bajo el poste de luz más cercano, uno de esos que parpadean como si dudaran de seguir vivos. Tenía los brazos cruzados y me miraba con una calma que no le iba a alguien de su tamaño. ¿Tú mataste a mi papá?, me dijo. No fue una pregunta. Lo dijo como si ya supiera la respuesta. Lo ignoré, subí a mi coche y arranqué sin mirar atrás. Pensé que sería uno de tantos niños perdidos en esos callejones donde las balas encuentran carne sin importar edad. Pero cuando llegué a mi departamento en Mitras, casi media hora después, lo vi de nuevo, parado justo en la esquina, mirando hacia mi edificio. No sé cómo llegó tan rápido. Esa noche dormí mal. Y no por miedo, sino por algo peor: incomodidad. Sentía que me estaban observando. Y al día siguiente, cuando fui a recoger mi desayuno en un local de la avenida Ruiz Cortines, el niño estaba ahí, sentado en la banqueta frente al lugar, jugando con una botella de plástico como si no tuviera nada mejor que hacer. Pero al verme, se detuvo. Me sostuvo la mirada y otra vez, sin emoción, sin rabia siquiera, dijo: «Tú mataste a mi papá, también a mi mamá». Le dije que se largara, que no sabía quién era ni qué buscaba. Me acerqué incluso, con la mano cerca de la pistola por si traía algún truco. No se movió, solo sonrió un poco. Apenas
como si la idea de que yo sintiera incomodidad le hiciera gracia. Lo dejé ahí. No puedes permitir que un niño te saque de tus casillas, no en este mundo. Pero durante los días siguientes comenzó a aparecer más seguido. En la entrada del gimnasio donde entrenaba, afuera de la tortillería donde pasaba por encargos. Incluso una vez lo vi en la esquina del lugar donde teníamos las reuniones con el viejo. Al principio no dije nada, pero luego empecé a hacer preguntas. Pregunté a los halcones si habían visto a un niño siguiéndome. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Uno incluso me dijo que estaba paranoico, pero no era paranoia. Lo vi una noche parado frente a la casa de una de mis novias, con la cara manchada de lodo o tierra, sin moverse, solo mirando. Ya no decía nada, solo aparecía. Una noche salí armado. Me propuse confrontarlo. Lo vi en la misma esquina de siempre. Me acerqué y le dije que si volvía a seguirme, lo iba a lamentar. Él me vio, sin miedo, y me respondió: yo no te estoy siguiendo. Tú estás regresando al mismo lugar donde me quitaste a mi familia. No entendía de qué hablaba, y entonces lo recordé. Hacía poco más de un año, me habían mandado a hacer un ajuste en una casa al norte de Santa Catarina. Un tipo debía dinero al cartel. No era mucho, pero ya llevaba meses atrasado y el viejo quería dar un mensaje. Entramos tres: yo, otro pistolero llamado Lalo y el conductor. Se suponía que el tipo vivía solo, pero no. Cuando entramos, había una mujer y un niño. Lalo se encargó de él. Yo solo hice lo mío. No vi sus caras. No registré nada de eso. En este negocio no ves personas, ves blancos, instrucciones. Pero ahora sí veía su cara. El niño estaba frente a mí, con esa mirada que no acusaba, que no gritaba, que no lloraba. Y eso era peor, porque uno puede defenderse de un reclamo, de un grito, pero de un silencio tan puro, no hay cómo. Desde esa noche dejé de trabajar. Lo intenté. Le dije al viejo que me quería tomar unos días. Al principio se rió. Después entendió que no iba a volver. Pero el niño siguió apareciendo. Fui a San Pedro. Me escondí en departamentos donde ni el sol entra, pero ahí estaba. A veces lo veía reflejado en los espejos de los elevadores. A veces en las cámaras de seguridad del edificio, parado junto a la reja. Una vez desperté y lo encontré sentado en el sillón frente a mi cama. No sé cómo entró. No me hablaba ya. Solo me miraba. Intenté matarme. No miento. No por culpa. Porque la culpa ya me había acompañado toda mi vida. Era por el cansancio. Por no poder descansar nunca. Pero fallé. Como he fallado en todo. Ahora vivo lejos. En una comunidad pequeña cerca de Linares. Nadie me conoce aquí. Trabajo vendiendo herramientas. Vivo como si fuera otra persona. Pero cada cierto tiempo, cuando el sol baja o cuando salgo al Oxxo por agua, lo veo. A veces está en el campo de fútbol. A veces junto a la iglesia. No envejece. No creo que esté muerto. No me atrevo a creer eso. Porque si estuviera muerto, sería fácil. Lo sobrenatural da miedo, sí. Pero es el miedo del que puedes escapar. Él es real. Y algún día, cuando me vea lo suficientemente desgastado, cuando ya no quede nada de mí, ni cuerpo ni voluntad, va a hablar de nuevo. Y esta vez, no va a decir que maté a sus padres. Va a preguntarme si estoy listo para pagar. Y no sé qué le voy a responder.